Bien, vamos a trabajar este problemita que viene resuelto ahí, pero que es importante que lo conozcamos porque de alguna manera nos ilustra cómo maximizar esta área que ya habíamos platicado, que era una de las cosas que nos interesaba, puesto que esta área representaría el trabajo neto. Entonces dice, determínese la relación de presiones en el compresor y su temperatura de salida para el trabajo máximo de salida de un ciclo Brayton de aire estándar frío. Entonces vamos a utilizar básicamente dos relaciones, que es el trabajo neto que sería igual a la sumatoria de los calores, o también sería igual a la sumatoria de los trabajos. Cualquiera de lo que utilicemos pues nos va a conducir. Y también vamos a utilizar la expresión de la eficiencia térmica, que va a ser igual al trabajo neto entre el calor suministrado. Esto nos va a ayudar. Bien, entonces pues empecemos con la parte del balance de energía, bueno, de los trabajos, y el trabajo neto lo vamos a expresar como la diferencia de las entalpías de 1 a 2 menos la diferencia de entalpías de 3 a 4. Bien, esto lo podríamos poner como Cp por la temperatura de 2 menos la temperatura de 1 menos el Cp por la temperatura de 3 menos la temperatura de 4. Entonces vamos a ver, tenemos que empezar a encontrar expresiones para los valores de la temperatura. Recuerde que vamos a tener estas dos temperaturas como límites, la temperatura mínima, que sería la temperatura ambiente, y la temperatura máxima, que sería lo que soporta el material de la turbina sin que exista deformación durante su operación. Entonces vamos a escribir nuestras relaciones para el proceso de 1 a 2. Sería la presión 1 por el volumen de 1 a la n va a ser igual a la presión 2 por el volumen de 2 a la n. Como es un ciclo abierto y va a estar continuamente, o sea, va a estar fluyendo de manera continua gas o aire, entonces lo más propio sería utilizar los volúmenes específicos aquí en esta expresión. De tal manera que nos va a quedar que la presión de 1 por RT1 entre la presión de 1 elevado a la n va a ser igual a la presión de 2 por R de 2 entre la presión de 2, esto elevado a la n. Acuérdense que estamos trabajando para determinar la relación de presiones en función de las temperaturas, y necesitamos las temperaturas. Entonces de aquí vamos a escribir presión de 1 a la 1 menos n por la temperatura de 1 a la n va a ser igual a la presión de 2 a la 1 menos n por la temperatura de 2 a la n. Entonces de aquí vamos a despejar la temperatura de 2 y la temperatura de 1. Temperatura de 2 entre temperatura de 1 va a ser igual a la presión de 1 entre la presión de 2, esto elevado a la 1 menos n sobre n, que va a ser igual a 1 sobre la relación de presiones a la 1 menos n sobre n, recordando que la relación de presiones va a ser igual a la presión máxima entre la presión mínima. Entonces esta de aquí es nuestra presión mínima y esta de aquí es la presión máxima. Bien, también podemos escribir que la temperatura de 2 entre la temperatura de 1 va a ser igual a RP a la n menos 1 sobre n. Espero que esté bien y ustedes vayan checando. Bien, entonces vamos a ahora trabajar el otro proceso de expansión, que sería de 3 a 4.
Entonces hacemos lo mismo, presión de 3, volumen de 3 a la n va a ser igual a la presión de 4 por volumen de 4 a la n, presión de 3 por RT3 entre la presión de 3 a la n va a ser igual a la presión de 4 por RT4 entre la presión de 4 elevado a la n. Entonces otra vez despejamos, presión de 3 a la 1 menos n, las R se nos van porque están elevadas y no cambian, entonces nos quedaría temperatura de 3 a la n va a ser igual a la presión de 4 a la 1 menos n por la temperatura de 4 a la n. Entonces de aquí vamos a despejar, pues igual, T4 sobre T3, que va a ser igual a la presión de 3 entre la presión de 4 elevado a la 1 menos n sobre n, que esto va a ser igual a la relación de presiones a la 1 menos n sobre n, porque la presión de 3 es la presión máxima y la presión de 4 es la presión mínima. Bien, ahora voy a sustituir en el trabajo neto. Entonces voy a trabajar esta expresión de aquí y voy a decir que el trabajo neto va a ser igual al CP que multiplica, y de aquí voy a sacar la temperatura de 1, que es la que me interesa conservar, y esto va a ser igual, esto va a multiplicar, si de aquí saco factor común me quedaría T2 entre T1 menos 1 menos T3, que es la otra temperatura que me interesa conservar, 1 menos T4 sobre T3, esto así. Ok, ya tengo esa parte de ahí. Ahora lo que puedo hacer es, o lo que voy a hacer es sustituir esta relación de T2 entre T1 y de T4 entre T3, que sería esta de aquí. Entonces el trabajo neto va a ser igual al CP, que multiplica T1 por T2 entre T1, que sería RP a la n menos 1 sobre n menos 1, menos T3 por 1 menos RP a la 1 menos n sobre n, así. Ok, voy a quitar el CP y voy a dejar el trabajo neto sobre el CP, que va a ser igual a toda esta expresión, T1 por RP a la n menos 1 sobre n menos 1 menos T3 por 1 menos RP a la 1 menos n sobre n. Y entonces esta, para que sea máximo, pues lo tengo que derivar. Vamos a encontrar la derivada del trabajo neto entre CP con respecto de la relación de presiones, que es lo que me interesa, y lo vamos a igualar a 0. Bien, entonces voy a borrar en esta parte de aquí. Entonces voy a empezar haciendo las derivadas con respecto a la relación de presiones. Entonces aquí me quedaría una constante por la derivada de esto, menos otra constante por la derivada de esto, al final de cuentas. Entonces tenemos que la derivada del trabajo neto entre CP con respecto de RP va a ser igual a T1, que multiplica n menos 1 sobre n por RP a la n menos 1 sobre n menos 1, que sería n sobre n. Y esto, y la otra derivada de 1 pues es el 0, y me queda aquí menos T3 por la derivada de esto de aquí. Entonces la derivada sería menos
1 menos n sobre n por RP elevado a la 1 menos n sobre n menos n sobre n, así. Y esto obviamente lo vamos a igualar a 0. Entonces, ya reduciendo, vamos a reducir los exponentes y podemos separarlo, pero vamos a seguirlo trabajando así. Nos quedaría T1 por n menos 1 sobre n por RP, y aquí me quedaría n sobre n menos n sobre n, se nos va a eliminar y nos va a quedar menos 1 sobre n. Y luego lo voy a poner como menos T3 y lo voy a multiplicar por n menos 1 sobre n, que sería este término de aquí con el signo negativo, por RP, y luego aquí me quedaría 1 sobre n menos 2n sobre n, que sería menos 2. Entonces sería 1 menos 2n sobre n. Así. Bien, si se fijan, pues esto tiene que ser igual a 0, entonces podemos eliminar este término de aquí y este término de aquí, dividiendo todo entre ese mismo para poderlo simplificar, y nos va a quedar algo así, que la temperatura de 1 por RP a la menos 1 sobre n va a ser igual a la temperatura de 3 por RP a la 1 menos 2n sobre n, pasando este término para allá. Entonces voy a despejar T3 sobre T1, que son las temperaturas que me interesa tener. Esto va a ser igual a RP a la menos 1 sobre n menos 1 menos 2n sobre n, así. Y entonces pues vamos a simplificar. Aquí me queda menos 1 sobre n menos 1 sobre n son 2 menos 2 sobre n menos 2n sobre n. Entonces T3 entre T1 va a ser igual a RP a la elevado a la 2 por n menos 1 sobre n, así. Entendiendo que aquí tenemos menos 2, menos 1 y menos 1 serían menos 2 sobre n, que sería el producto de este por este entre este, y luego me va a quedar menos 2n sobre n, que sería este de aquí, n sobre n. Bien, ya tengo ahí pues básicamente la relación de presión que me interesa, optimizada para el trabajo. Entonces ya de aquí nada más voy a despejar y voy a decir que la relación de presiones va a ser igual a T3 entre T1 elevado a la n entre 2 por n menos 1, así. Y con esto pues ya obtenemos, dada una temperatura máxima que sería la de diseño de la turbina y la temperatura ambiente que sería la temperatura mínima, pues puedo determinar qué relación de presiones me optimiza esta área, o sea, me la hace lo más grande posible para obtener el trabajo neto máximo que yo puedo obtener. Bien, entonces ya tengo esa parte de ahí. Ahora, si quisiéramos evaluar la temperatura a la salida del compresor, o sea, lo que obtendríamos aquí en este punto, bajo esta condición, pues tendremos que recurrir a la relación de las
de las temperaturas que habíamos obtenido. Entonces tenemos que T2 entre T1 va a ser igual a RP elevado a la n-1 sobre n. Y RP pues vale esto, que sería T3 entre T1 elevado a la n sobre 2n-1, todo esto elevado a esta cantidad, n-1 sobre n. Entonces pues ya hay que hacer la multiplicación de este exponente por este otro exponente, pues este con este se nos va y este con este también se nos elimina. Entonces nos va a quedar que T2 sobre T1 va a ser igual a T3 entre T1 elevado a la 1 medio, así por este 2 que tenemos ahí. Bien, entonces ya nada más vamos a despejar la temperatura 2, que es lo que nos interesa. Entonces esta temperatura 2 lo metemos aquí a este radical, o sea, está dividiendo, pasa multiplicando, lo metemos al radical como cuadrado y nos va a quedar la temperatura de 3, ¿sí? La temperatura de 3 que entró de forma cuadrática, entonces la temperatura de 1 con esta temperatura de 1 se nos va a eliminar y nos va a quedar aquí temperatura de 1 elevado a la 1 medio. Así quedaría. Bien, entonces pues más o menos está ahí contestado. Ahora, ¿qué pasa si ponemos o si tratamos de evaluar la eficiencia térmica? Bueno, pues entonces vamos para allá. Voy a borrar ya esta parte de aquí que ya no me interesa. Ya sabemos cuánto vale nuestra relación de presiones, que sería este valor, y cuánto, hasta dónde necesitamos elevar la temperatura a la salida del compresor para que tengamos el trabajo óptimo. Bien, entonces la eficiencia térmica va a ser igual al trabajo neto, ya aquí el trabajo neto entre el calor suministrado, que también lo podemos poner de la siguiente manera. La eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos el calor cedido entre el calor suministrado. Lo voy a escribir así para simplificarlo más rápido. Esto sale de que vamos a evaluar el trabajo neto como la sumatoria algebraica de los calores. Entonces sería el calor suministrado menos el calor cedido entre el calor suministrado, que nos da esta relación. Entonces de aquí vemos que el calor suministrado es entre 2 y 3 y el calor cedido es entre 1 o entre 4 y 1. Entonces vamos a escribir 1 menos la diferencia de entalpías entre 4 y 1, que sería Cp por T4 menos T1 entre el Cp por la temperatura de 3 menos la temperatura de 2. Ok, para poderlo trabajar pues vamos a despejar del numerador la temperatura 1 y del denominador vamos a despejar la temperatura de 2. Entonces vamos a escribir algo así: 1 menos, esto lo vamos a eliminar, nos va a quedar T1 que multiplica T4 entre T1 menos 1 sobre T2 que multiplica T3 menos T2 menos 1. Ok, ya tengo esa parte y ahora voy a regresarme para poder trabajar estas relaciones y poder ver de qué manera las puedo simplificar. Entonces ya había escrito que la temperatura de 2 entre la temperatura de 1 va a ser igual a 1 sobre Rp elevado a la 1 menos n sobre n. ¿Sí? Y aparte había escrito para el otro proceso que T4 entre T3 va a ser igual a Rp a la 1 menos n sobre n.
Bien, para poder expresarlo de esta manera, voy a escribir ahora que T1 entre T2 va a ser igual a RP a la 1 menos N sobre N. ¿Okay? Y ya tenemos que esta relación de temperaturas vale esto, que es esto mismo, y es igual a esta relación de temperaturas. Entonces, puedo escribir que T3 entre T2 va a ser igual a T4 sobre T1. Entonces, como T4 entre T1 es igual a T3 entre T2, estos dos términos son iguales porque le vamos a quitar menos 1 a ambos. Y me va a quedar que la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos T1 sobre T2, que es igual a 1 menos RP a la 1 menos N sobre N. ¿Sí? Y ya, con eso ya puedo obtenerlo. Ahora, si ya tengo la RP óptima, pues ya la puedo sustituir ahí. Si no la tengo todavía, puedo sustituir la RP en función de las temperaturas, sustituirlo aquí, me quedaría la eficiencia térmica en función de las temperaturas máxima y mínima, la temperatura 3 y la temperatura 1. Y así más o menos estaríamos resolviendo este problema y más o menos, y tendríamos, mejor dicho, la relación de presiones para obtener el trabajo máximo de un ciclo Brayton simple.